Bueno, gracias. Ahora sí. Sí, ok. Bueno, entonces, nada más para dar quiero quitar esto. En el menú, Ajá. hasta donde dice More. Sí, es que el asunto es que no ve el cursor aquí. Y si le das enter, sí que sale de la presentación. Sí, no, no me deja ni salirme. Ah, ya, ya, a ver, perdón. Ahí está. Ok. Bueno, entonces, esta es una estructura básica de mi... Bueno, antes de comenzar, voy a platicarles de lo que hice en mi tesis de licenciatura. Mi tesis fue a cargo del doctor Francisco Javier Sánchez Salcedo, y pues lo que hicimos fue esto que está aquí. Entonces, pues bueno, lo primero que va a tener mi plática, pues voy a dar una intro, voy a dar un par de conceptos básicos de lo que, como para tener noción de lo que voy a platicar. Luego voy a platicar todo el desarrollo de lo que hice en mi tesis, o sea, todo el trabajo que hice, y voy a dar unas conclusiones de, pues, el trabajo. Entonces, ¿cuáles fueron los objetivos básicos de mi tesis? Lo que pasó es que primero se planteó un escenario en el que tengo un agujero negro en el centro, supermasivo, o un objeto muy, muy pesado, y tengo un objeto secundario que lo está orbitando. Entonces, además de que está orbitando, hay un disco de acreción ahí. Entonces, lo que queríamos saber es qué pasa con el semieje mayor y la excentricidad del objeto secundario. Vamos a ver qué pasa con, o sea, cuánto tiempo le toma a la órbita cambiar. Y pues va a cambiar su semieje mayor y su excentricidad. Entonces, ese es el primer objetivo. El segundo objetivo es calcular el tiempo que le va a tomar hacer esos cambios. Entonces, para lograr esto, primero se dedujeron las ecuaciones de movimiento del objeto secundario o lo que le voy a llamar el agujero negro. Se dedujo un perfil de densidad para el disco de acreción y un perfil de velocidades. Después se hizo una derivación de la fuerza gravitacional que va a sentir ese objeto secundario. Ahorita voy a ahondar en todos los detalles. Y después se abordó un caso nuevo, que sería la contrarrotación. Ahora, entonces, yo voy a mencionar que voy a trabajar con discos de acreción. Básicamente, voy a decir que son estructuras de gas y polvo y que debido a que están formados por gas y polvo, los vamos a poder considerar como un fluido. Vamos a tener en el centro una masa central que va a acretar este fluido y pues pueden ser agujeros negros que están supermasivos o discos protoplanetarios de estrellas jóvenes. Estos resultados que encontramos en la tesis básicamente son aplicables a cualquiera de estos dos casos, pero yo por simplicidad voy a decir que son disco de acreción de un agujero negro supermasivo o de una AGN. Ok, entonces lo primero que vamos a tener es que aquí está mi agujero negro supermasivo, el central, y voy a tener aquí pues un objeto el disco de acreción. Lo que me va a interesar es ver la vista de cara del disco, o sea, como verlo desde arribita, ¿no? Entonces, si lo vemos desde arriba, vemos cómo se mueve el polvo alrededor de él, ¿no? Bueno, ya teniendo esta vista de cara del disco, vamos a tener esta figura. Entonces, vamos a tener que aquí está es una sobresimplificación de esto, ¿no? Entonces, tenemos aquí que todo el gas gira en el mismo sentido. Todo el gas gira en el mismo sentido. Y voy a hablar de lo que le voy a llamar el caso prógrado. El caso prógrado es cuando todo el gas gira en el mismo sentido y además el agujero negro secundario está orbitando pues aquí, pero está en el mismo sentido está girando en el mismo sentido que el agujero negro. Bueno, entonces, cuando yo voy a tener que es el caso prógrado, este objeto que está girando aquí, voy a suponer que este objeto, el objeto secundario, se está moviendo pues en el medio, ¿no? Se está moviendo en el medio, como lo que vemos en una bala, ¿no? Cuando tiras una bala en el agua, pues se forma una estela, que sería esta misma. Y esta estela, pues,
va a ser pues bueno, va a perturbar el disco de acreción. Voy a suponer que va a ser un objeto puntual y además que mi objeto que está aquí, pues no acreta. Entonces, teniendo estas suposiciones y al estarse moviendo, va a sentir una fricción. Se va a estar moviendo hacia acá, pero va a sentir una fuerza de frenado hacia atrás. Entonces, pues vamos a ver qué pasa con eso. Entonces, vamos a tener pues algo que le voy a llamar la migración positiva o la migración negativa. La migración positiva básicamente es el agujero negro secundario se está moviendo alrededor del agujero negro supermasivo, pero le vamos a llamar positiva a cuando el semieje mayor de la órbita disminuye. Por ejemplo, estaba en esta órbita más grande y se empieza a mover a una órbita más pequeñita, con el semieje mayor disminuyendo. Esto va a ser la migración positiva. Y la negativa es cuando el semieje mayor crece. Entonces tenemos de aquí y pasa a una órbita con un semieje mayor más grande. Vamos a llamar ahora, vamos a tener que ahora también va a poder cambiar la excentricidad. La excentricidad la vamos a llamar, vamos a decir que la excentricidad cambia por amortiguamiento o circularización cuando pasa de una excentricidad más grande a una más pequeña. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una órbita con una excentricidad grande a una chiquita. Veríamos que pues la órbita se hace como que más circular, ¿no? Amortiguamiento o circularización. Y le vamos a llamar excitación cuando pasa de una órbita más circular, si es más circular a una más elíptica. Entonces, esos dos conceptos los vamos a ocupar. Entonces, ¿por qué pues, nos interesa saber esta clase de situaciones en las que tenemos que los parámetros orbitales de un objeto secundario pues cambian? Pues tenemos que, por ejemplo, en los discos de acreción de AGN, tenemos agujeros negros de masas estelares e incluso de cientos de masas estelares. Entonces, nos va a interesar saber, pues sí, cómo cambian estos parámetros de las órbitas para ver si podría haber una posible fusión o no. Entonces, pues este es, digamos, el interés que tiene estudiar este efecto. Entonces, este fue el caso progrado y de hecho ya fue analizado en este artículo por este señor Muto. Él estudió justamente todo el escenario que estoy planteando. De lo que se trató mi tesis fue ver qué pasa cuando tenemos que las parcelas de gas giran en diferente sentido. Por ejemplo, aquí tenemos que el gas gira, digamos, hacia la derecha, así, y una parte del disco gira hacia sentido contrario, ¿no? Y pues, ¿cómo se vería aquí en nuestro esquemita? Pues tenemos la parcela interior del gas gira hacia la derecha y la parcela exterior gira pues, hacia el otro lado, ¿no? Digamos que pues aquí estaría el agujero negro girando y sería por grado en ese caso, ¿no? Entonces ese va a ser el caso en contrarrotación. Bueno, ¿hasta aquí alguna duda? Bueno, Bueno, sí, sí, más o menos qué razón de masa tienes, porque mencionas que uno es supermasivo y otro más chico, más o menos como qué razón de masa tienes. sí, de 10 a la menos 6. O sea, Ok, no es supermasivo. sí, sí, sí. Ok, entonces, bueno, lo que me encargué de la tesis fue que no me creí tanto la expresión que habían derivado de esta fuerza que siente el agujero secundario. Entonces, pues lo que se trató también fue pues, de volver a derivar esa fórmula, que ahorita les voy a mostrar cómo se hizo. Entonces, bueno, pues fue lo clásico, ¿no? Si estamos trabajando con un fluido, llamamos a las ecuaciones de la hidrodinámica y pues supusimos lo siguiente. Supusimos que toda la velocidad que tiene el objeto aquí es en el sentido a la izquierda. Supusimos perturbaciones lineales. ¿Qué más? Que la presión se comporta de esta forma, proporcional al cuadrado de la velocidad del sonido y un potencial de este estilo. Entonces, además se contempló el caso pues, bidimensional. Metiendo todo esto a las ecuaciones, pues hacemos toda la álgebra correspondiente y se encontró un perfil de densidad en el espacio de Fourier. Igual, una vez más, haciendo toda la talacha, pues encontramos esta expresión
que le vamos a llamar la fricción dinámica gravitacional, la fuerza que siente el objeto como resistencia de estar en un medio. Entonces, esta expresión pues es... sí, claro, En el anterior, sí. considerar la presión como proporcional a CS cuadrada, Ajá. ¿usaste una ecuación de estado específica o puede ser la de un gas ideal? Fue gas ideal. Sí, fue gas ideal. Solamente que la reescribes así. Es que es poco común verla escrita proporcional a la velocidad del sonido. Ok, ok, sí. Sigma es entonces densidad superficial de materia. Sí, 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 sí. Y no cambia demasiado la presión que va a sentir el objeto en una esfera 3D versus la que va a sentir un disco dos-dimensional. Sí, sí, la expresión, de hecho, sí cambia bastante. O sea, cuando yo empecé con el artículo, bueno, con la tesis, sí, yo me pregunté qué pasa con una esfera y sí cambia, pues un poco bastante esta expresión. Pero ustedes fue como en 2D. Fue en 2D, sí. Ah, sí, nada más como para aclarar, esta es la densidad que tiene el medio, aquí. Digamos, esta es la densidad como inicial, sin perturbar, y esta es una densidad chiquitita. Nada más se considera una perturbación chiquitita. ¿Y qué es esa epsilon que pones en la ecuación? Esta epsilon que pongo en el potencial. Ah, ¿esta? Sí. Bueno, esta yo igual cuando me enfrenté a los artículos tenía la misma duda. Y lo que me comentó mi asesor es que se le llama parámetro de suavizamiento. Entonces, cuando tenemos cuando tenemos que estamos trabajando que por aquí cerca, me comentaba que se tiene que poner ese parámetro epsilon para que realmente reproduzca cosas del estilo, cosas reales. Porque si no lo ponía no tenía mucho sentido. Las simulaciones no quedaban, las simulaciones hidrodinámicas. Entonces me dijo que pues ese parámetro pues sirve para eso, como para hacer más, para que se ajuste más a lo que vemos. Entonces, bueno, continuando, la fricción, la expresión que tengo es esta. Entonces, bueno, ¿de qué depende? De la masa del perturbador, el objeto que se está moviendo. Depende de la densidad del medio en el que nos estemos moviendo. Depende de la velocidad del sonido al cuadrado, justamente del parámetro de suavizamiento que digo, y del número de Mach. Entonces, el número de Mach lo voy a definir aquí como la velocidad que tiene el agujero negro con respecto a la velocidad que tiene el gas en el que se está moviendo, y pues dividido entre la velocidad del sonido. Ok, entonces, después, ¿qué fue otra cosa de las que se hicieron? Fue pues modelar el disco de acreción. Sobre todo me interesaba ver cómo iba a ser esta expresión de la densidad, de cómo iba a ser la densidad del medio aquí. Y también cómo iba a ser la velocidad del gas, con qué velocidad se iba a estar moviendo. Entonces, bueno, una vez más, ecuaciones de hidrodinámica. Y pues para modelar el gas, lo que se hizo fue, pues, digo, el disco, se contempla una masa central con potencial gravitacional, se contempla todos estos, que estén en estado estacionario, que el disco no se desparrama ni hacia arriba ni hacia los lados, y justamente se considera esta expresión de la velocidad del sonido, que no la puse antes, pero es exactamente la misma. Se considera un gasto isotérmico y que la presión sigue esta forma. Igual haciendo la talacha correspondiente y contemplando que una ley de potencias para la densidad superficial, tenemos pues básicamente una expresión de este tipo. ¿Qué estamos viendo aquí? Pues esta es la expresión que me interesa. Lo que estamos viendo aquí es que la densidad del disco decae como esta ley de potencias. Ahorita voy a ahondar más en todo esto. ¿Qué más encontramos? Que la expresión de la velocidad del gas en el disco tiene esta forma, que básicamente, bueno, donde BK al cuadrado es esto, es un potencial gravitacional básicamente, pero para el trabajo de la tesis se contempló que no íbamos a trabajar con gradientes de presión. Entonces, a grandes rasgos, lo que pasa es que pues cerca del agujero negro tenemos una velocidad muy alta y a medida que nos alejamos, pues una velocidad chiquitita.
Sí. Rodrigo, ¿cómo escoges el grosor del disco? ¿Ese parámetro H que tenías antes define eso o es Sí, justo esto es lo que le ponemos como escala de altura del disco. Esto. Y pues, de hecho, no puse la ecuación, pero básicamente lo que nosotros vamos a tener es un disco que se abre así. Hay otras opciones que son como que creo que, bueno, el disco habla así como parabólico, pero en mi caso va a ser un disco que abre así, como con rectas así. Sí, y 10 gracias a este parámetro. Perdón, ¿qué Sí. son la omega K? La omega K, ¿está? Ah, sí, es esta misma expresión que tengo acá. Que M entre R. Ah, Sí, ahí le llamaste? sí, sí, sí. ¿es en el cuadrado o así cuadrado? Cuadrado? ¿Es la beca al cuadrado, tal cual? Sería sin el cuadrado. En el cuadrado, Sí, ¿verdad? sería sin el cuadrado. Sí. Ok, bueno, esta parte es como la más básica, pero igual en la tesis lo que hice fue deducir la velocidad del agujero negro en relación al agujero negro supermasivo. Entonces, se hicieron las deducciones estas y sobre todo lo interesante es que se encontró expresiones para ver cómo cambia el semieje mayor y la excentricidad. Entonces, bueno, para esto se resuelve el problema clásico de los dos cuerpos, tomando pues la notación esta, ¿no? De la posición del perturbador en relación a la estrella central. Entonces tenemos este. Y bueno, se hace la resolución correspondiente. Y pues encontramos la velocidad relativa al agujero negro supermasivo del agujero negro secundario. Entonces, observando que pues, la componente radial es esto, la expresé en términos del semieje mayor, la excentricidad, estas dos constantes que dependen esta del semieje mayor y esta que depende de la excentricidad y de la anomalía verdadera, o sea, el ángulo que forma con el eje. Lo mismo como con la velocidad tangencial. Luego, lo que se hizo fue trabajar con las ecuaciones Gauss. Entonces, las ecuaciones de Gauss es a lo que yo le llamo cuando nosotros ponemos la ecuación que antes le puse de los dos cuerpos, pero agregamos una fuerza, una perturbación. Para este caso, pues va a ser esta fuerza que tenemos hacia acá, la que antes estaba platicando. Renombramos a la torca como corresponde, la torca específica, la potencia como corresponde, y encontramos las siguientes expresiones que pues son las que fueron como fundamentales para el trabajo, que es cómo cambia la excentricidad en el tiempo y cómo cambia el semieje mayor en el tiempo, dándonos cuenta que en esencia dependen de la potencia que siente el agujero negro a estar en el medio y la torca. El semieje mayor, dándonos cuenta que en esencia depende de la potencia. Entonces, el compendio de ecuaciones son estas. Primero encontramos la velocidad del agujero negro. También encontramos cómo depende, cómo es la velocidad del gas en el disco. También encontramos cómo es la fuerza que siente ese agujero negro en el disco y cómo cambian los parámetros de la excentricidad y el semieje mayor. Ok, entonces, el caso progrado, les comentaba que ya lo había trabajado antes ya se había trabajado antes en el artículo de esta persona que es mutuo, pero pues nos encargábamos de pues, tratar de reproducir los resultados. Entonces, se diseñaron los módulos correspondientes en Python y pues reprodujimos las figuras que están ahí del artículo. Aquí no coinciden exactamente porque puse una imagen equivocada, pero sí coinciden. Pero ¿podrías explicar los ejes? ¿Los que, perdón? Sí. Claro. Entonces, aquí tenemos de 0 a 2pi, que sería el valor de la anomalía verdadera, que como comentaba, sería, digamos, este ángulo, este F. Entonces va de 0 a 2pi, que nos estaría diciendo pues el punto en el que está. Entonces, en ambos casos tenemos de 0 a 2pi. Y, por ejemplo, en esta figura, en la de la izquierda,
tenemos cómo cambia el semieje mayor en el tiempo, y en este caso, en el de la izquierda, cómo cambia la excentricidad en el tiempo. Y los de abajo, Es lo mismito, pero tú o sea, estos son del paper, los de arriba y los de abajo son tuyos. al revés. Estos son los míos y estos son los del paper. Ujú. Ok. Sí. Ok. Entonces, esta es cuánto vale el semieje mayor, el cambio del semieje mayor en el tiempo, con una excentricidad de 0.3 y aquí de 0.5. Es la inicial. Sí, justo. Muy bien. Ok. Ahora, le llamamos el tiempo. Lo que nos interesaba, como decíamos, era saber cómo era el cociente o cómo eran los tiempos, o sea, cuánto tiempo le iba a tomar al semieje mayor o a la excentricidad cambiar. Entonces, para esto se define lo que es el tiempo característico. El tiempo característico, básicamente, es cuál es la distancia que hay de un tiempo, digamos, evalúo la función en este punto, trazo su recta tangente, y la distancia que hay de aquí a acá es lo que es el tiempo característico. Entonces, ¿por qué eso? Bueno, ¿qué relevancia tiene esto? Que nosotros vemos que entre más, más pronunciada sea la pendiente, el tiempo característico es más pequeñito. Entre más me voy alejando, entre más me voy poniendo a partes con menos pendiente, el tiempo característico pues es mayor. Ok, entonces estos fueron los resultados básicamente que se encontraron en el artículo que les estoy comentando de Muto. Se encontró que siempre hay migración positiva. La migración positiva, lo que les comentaba es que siempre es hacia adentro, ¿no? El semieje mayor disminuye y que siempre hay amortiguamiento de la excentricidad, que siempre la excentricidad tiende a hacerse más circular. Ahora, en cuestión de las figuras, aquí tengo una figura donde está la excentricidad y aquí el cociente entre tiempos característicos. Ahorita lo voy a explicar con más cuidado. Vemos 4 líneas. Cada línea corresponde a diferentes valores del exponente P de la densidad superficial. Para simplificar un poco, si P es igual a 0, tenemos un disco que básicamente la densidad superficial no cambia, todo es igualita. Si P es, digamos, 3, la densidad decae muy rápido, la densidad superficial decae muy rápido. Ahora, esta es el eje de tiempos característicos. El tiempo que le toma a la excentricidad cambiar entre el tiempo que le toma al semieje mayor cambiar. Marco la línea roja porque pues es lo que me interesa ver. Me interesa saber cuándo el coeficiente, cuándo es menor a 1 o mayor a 1. Entonces, ¿qué estaríamos observando? Estaríamos observando que básicamente lo que se encontró es que toda la mayoría de las líneas quedan por debajo. Lo que nos estaría diciendo es que el semieje, perdón, la excentricidad siempre cambia antes que el semieje mayor. La excentricidad siempre cambia antes que el semieje mayor. Dicho de otra forma, es que primero se hace circular y después se migra hacia adentro. Entonces, esos fueron los resultados que se encontraron y pues logramos reproducir. Ahora, la parte que digamos a mí me tocó pues investigar es ver qué pasa cuando una sección del disco está en contrarrotación. Entonces, aquí en este caso, vemos que pues el agujero negro se está moviendo hacia acá. La parte externa del disco igual está moviéndose en el mismo sentido, pero la parte interna está en sentido contrario. Entonces, lo que se analizó fueron esos escenarios. ¿Qué pasa cuando pues tenemos una sección del disco en contrarrotación? Entonces, ¿dónde se encuentran pues esta clase de sistemas? Pues podemos tener, por ejemplo, podemos tener una acreción de diferentes fuentes. Podemos tener un agujero negro que ya tiene su disco de acreción, gira en un sentido, pero que por alguna razón, como por ejemplo una colisión entre dos sistemas, empieza a crear un momento angular, pero que está en sentido contrario. Podríamos tener, por ejemplo, un objeto errante, lo que sería que tenemos, digamos, aquí el disco de acreción, y el objeto que sería el agujero negro secundario, pues se llegara a meter
caer en el potencial y quedar encerrado, pero con en sentido contrario a lo que sería el disco de acreción. Y pues aquí tengo algunas posibles evidencias de esta clase de escenarios. Ok, entonces, ¿cómo se modeló esto? La verdad es que el modelo es bastante simplificado, muy simplificado, pero pues tenemos que, ¿cómo lo modelamos? Pues fue agarrar nuestra expresión que antes teníamos del gas, del disco, y simplemente agregarle aquí un coeficiente. El coeficiente va a valer -1 o 1. Vamos a decir que va a ser +1 si la rotación es prograda. Prograda diciendo que gira en el mismo sentido que el agujero negro secundario y el -1 si retrógrada, como por ejemplo aquí. Esto sería -1. Entonces, aquí por ejemplo tengo todos los posibles escenarios que se contemplaron, donde el subíndice I nos denota la parte interna y el subíndice O la parte externa. Entonces, por ejemplo, si es 1 y 1, todo el gas gira en el mismo sentido y además en favor del agujero negro secundario. Aquí tenemos que el subíndice I con -1, que nos diría que la parte interna gira en sentido contrario y la parte externa gira en caso progrado, ¿no? Aquí. Y así sucesivamente, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la parte I con un +1, será que la parte interna gira en el mismo sentido y con un -1 en la parte externa que gira en el sentido contrario. Y pues sí, si es -1 y 1, todo el gas gira en el sentido contrario a la dirección del agujero negro. Sí, claro. ¿El agujero negro secundario siempre se mueve coplanar con el disco? Sí. ¿O es solo porque estamos viendo una proyección? No, se contempló que sí se mueve. Correcto, puedes hacerlo en 2D. Ajá. Sí, sí, sí. Entonces, ¿para qué introdujiste la altura, esta altura como cono del disco? Ah, la esta HR. Ahora, ¿para qué le das este perfil como hacia arriba si nada más como un plano? Digamos, todo está en un plano. Ah, porque eso termina influyendo en la densidad, en esta expresión que tenemos de la densidad superficial. Ah, ok. Sí, sí, sí. Ok. Ahora, vamos a meter un parámetro que le llamamos el radio de transición. El radio de transición lo voy a llamar como ρ. Y es esta expresión que está aquí. El radio de transición básicamente nos dice a qué distancia se produce la contrarrotación. Entonces, por ejemplo, bueno, vemos aquí que pues, este sería nuestro ρ, ¿no? Esta distancia. Vemos que depende de A y E, siendo A y el semeje mayor y la excentricidad, y un parámetro FOP, un parámetro dimensional FOP, que va a estar entre 0 y 1. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos un FOP de un cuarto. Un cuarto básicamente nos diría que entre más chiquito es, más cerca estamos del agujero negro supermasivo. Y si, por ejemplo, FOP es más grande es el radio de transición. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, tomamos FOP entre 0, digamos que fuera 1? Si fuera 1, el radio de transición estaría muy grande y básicamente estaría solamente pasando por la parte interna del disco de acreción. Si agarro FOB igual a 0, pues ahora todo el disco de acreción, digo, toda la parte interna, quedaría contenida dentro de la órbita. Ese 0 y 1 es respecto a la órbita del agujero negro secundario. Sí, 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 sí. Ok. Bien, entonces, estas son las mismas figuras que puse hace ratito, ¿no? Pero ahora en nuestro caso cuando intentamos contrarrotación. Entonces, aquí lo que vamos a ver es que la parte interna gira en sentido contrario y la parte externa no se ve, pero es un +1. ¿Y qué fue lo interesante de pues, haber analizado este caso? Vimos que en el caso progrado, el de Muto, siempre había migración hacia adentro y circularización. Pero aquí nos encontramos pues algo diferente. Vemos que sí, es que no se ve, pero la excentricidad siempre se amortigua.
O sea, siempre la órbita tiende a ser más circular. Pero lo interesante es que ahora vamos a tener que va a haber migración negativa. Es decir, el semieje mayor va a crecer. Vendríamos de una órbita más pequeña, con un semieje mayor dado, a algo más grande. Ahora, ¿qué más observamos? Aquí es lo mismo. Vemos cuatro valores para los exponentes. Lo mismo. Veríamos que en cero tendríamos un disco que es que no decrece la densidad superficial, y en moradito, un disco que decae muy rápido la densidad superficial. Vemos igual una vez más los cocientes TE y entre TA. Entonces, a ver, ¿qué se observa en las figuras? Una vez más, la línea roja nos dice cuándo coinciden estos coeficientes, pero por ejemplo, aquí, cuando FOP es igual a 0, básicamente aquí lo que estaríamos diciendo es lo que decíamos aquí, ¿no? Cuando FOP es igual a 0, básicamente tendríamos que el agujero negro está pues pasando por la parte externa. Y en este caso, por el disco que les planteé que estamos platicando, sería el caso progrado, porque estamos dentro. Y pues sí, afortunadamente pues el programa que se diseñó, pues reproduce exactamente lo de mutuo. O sea, este sería el caso mutuo, el caso donde todo es progrado. Pero estos son los interesantes. Vemos en este caso que hay bolitas y triangulitos, bolitas y triangulitos. En las bolitas tendríamos lo típico. Tendríamos que el semieje mayor, como dije, siempre se amortigua la excentricidad. Y en estas bolitas veríamos el cociente entre esto que está aquí, pero siempre veríamos migración positiva, el caso mutuo, esto que está aquí. Migración positiva y excentricidad amortiguada. Pero los triangulitos serían los que están asociados a migración negativa, que es lo que estamos comentando cuando el semieje mayor decrece o el agujero negro secundario se empieza a alejar. Vemos además que en general, Entonces el semieje mayor crece. ¿Qué dijiste que crece? Perdón. sí, perdón. Sí, es que Sí. No, perdón. No, es que, sí, a lo mejor me hice bolas, pero aquí siempre decrece hacia adentro y en triangulitos hacia afuera. Sí, perdón. Bien, entonces, vemos que prácticamente para todas las excentricidades de 0.2 a 1, pues casi siempre es menor a 1, y por varios órdenes de magnitud, ¿no? Lo que básicamente nos estaría diciendo es que, una vez más, la excentricidad, el amortiguamiento, ocurre antes que la migración, ya sea positiva, ya sea negativa. Ok. Ahora, vamos a tener el caso cuando la parte interna está girando en el mismo sentido que el agujero negro y la parte externa en el sentido contrario. Y bueno, aquí nos encontramos, pues, ahora lo contrario. La migración siempre es positiva, siempre va hacia adentro. Y lo mismo, vamos a tener dos ramas, la rama izquierda y la rama derecha, o sea, con circulitos y con triangulitos. Los circulitos nos estarían diciendo aquí amortiguamiento de excentricidad, lo mismo de antes, lo mismo del caso progrado, se circulariza la órbita, pero los triangulitos, que son los interesantes, lo que nos estaría diciendo es que ahora va a haber una excitación de la excentricidad. La excentricidad va a pasar de ser algo circular a algo más excéntrico. Y pues son estos casos los que estamos viendo. Entonces, hace ratito veíamos que en general el cambio de la excentricidad pues siempre era antes que la migración, pero ahora tenemos pues casos específicos, tenemos ya bastante parte de la gráfica, bastante parte de los casos donde la migración incluso ocurre antes que el cambio de la excentricidad. Y pues eso es como lo novedoso, porque en Muto siempre pasaba que la migración, la circularización siempre ocurría antes que que el cambio en el semieje mayor. Y pues bueno, conclusiones. Sabemos que el modelo es como de juguete, ¿no? Está bastante limitado.
Entonces, por ejemplo, lo que no se contempla justamente es lo de la dimensión vertical del disco, salvo el caso salvo la ecuación de la densidad superficial, pero sí hay que contemplarla. No estamos contemplando el proceso de acreción del agujero negro secundario, no estamos contemplando que nuestro disco puede tener los chorros de materia que pues, lo pueden cambiar totalmente su estructura. Estamos contemplando que no hay estacionariedad del disco. Entonces hay que contemplar qué pasa con un disco cuando cambia. Hay que contemplar qué pasa cuando estamos hablando de la interfaz, de cuando cambia de una parte del disco en contrarrotación a otra. Y pues tendríamos inestabilidades que seguramente romperían mucho el modelo, muchísimo. Ahora, ¿qué mejoras se le pueden hacer a nuestro modelo? En este artículo de Boroviov se hicieron simulaciones bastante interesantes. Se encontró que podemos poner un disco, como el que está aquí, con una sección en contrarrotación. Y es bastante interesante porque aquí se encontró que se puede encontrar un surco, así. Y estos discos tienen, de hecho, una duración, una vida muy larga, o sea, muy, muy larga. No, ahorita no tengo el dato, pero podría ser muy larga, o sea, le daría bastante sustento lo que yo pensaba es que se iba a deshacer, ¿no? Y pues meter cosas de acreción, o sea, ver qué pasa cuando la masa está acretando. Y pues estas son mis referencias y pues es todo. De relación